Bienvenidos a Conexión Jubilados, que tengan una excelente mañana de domingo y hoy tenemos muchísimos temas, como por ejemplo, ¿usted sabe de qué se trata el hambre emocional? Bueno, se lo vamos a estar contando, por supuesto, con una entrevista a una nutricionista para saber a ver de qué se trata, cuándo aparece y cómo podemos estar atentos para que no nos ocurra. Muy importante este tema. ¿Vio cuando usted come, no sabe por qué, no sabe qué come? Bueno, de eso vamos a estar hablando. Y además, claro, vino el invierno, se vino el frío con todo, llegó para quedarse y entonces queremos recordarles que continúan las campañas de vacunación, estas campañas gratuitas que se extienden alrededor de todo el país. Es importante vacunarse y por eso vamos a estar hablando de ese tema. Pero antes de tocar esos dos temas, ¿qué le parece si hablamos de algo que seguramente escuchó durante toda la semana? La moratoria para las mujeres, para mujeres de 60 años. El próximo 23 de julio finalizaba esta moratoria para mujeres, que se la conoce también como moratoria para amas de casa. Es decir, a través de la moratoria se podían comprar años de aporte. Bueno, el gobierno decidió junto a ANSES extender por 3 años más esta moratoria. Es decir, va a finalizar el 23 de julio del 2022. ¿A quiénes abarca? A mujeres que tienen entre 60 y 64 años. Es muy importante saber que en Argentina, de los 6 millones de jubilados, 3,5 millones tienen jubilación gracias a las moratorias, es decir, gracias a comprar entonces estos años de aporte, con lo cual la prórroga de 3 años no es un chiste y viene bien para un alto grupo de mujeres. Ahora, para quienes no alcancen los 30 años de aportes reales es esta moratoria. ¿Y cómo se va a cobrar? En 60 cuotas o en un pago directamente, ¿sí? 60 cuotas, por ejemplo, para una jubilación mínima es el máximo que usted va a pagar por cuota es de 1.000 pesos. Ese es el máximo que le van a poder extraer entonces de su jubilación. Muchas personas tienen ciertos años de aporte y no logran llegar a los 30. Para eso están entonces estas moratorias. Pero vamos a hacer hincapié en un año particular, en el año 2003. Porque ¿para quién es esta moratoria? Para aquellas personas que no lograron realizar aportes entre 1955 y el 2003. Entre esos años, si usted no realizó ningún aporte, puede comprar años con este programa, pero sí o sí tiene que haber realizado algún aporte después del 2003. Estas son las leyes entonces que están vigentes para las moratorias, la ley 24.476 y la 26.970. Entonces, decíamos que entre el 55 y 2003 se pueden comprar años, pero sí o sí, después del 2003, tiene que tener ciertos grados de aporte, entre 3 y 4 años. Si le parece, primero vamos a escuchar hablar a un abogado previsional, a Cristian D'Alessandro, con relación en particular a estos años de aporte que usted debe comprar o que debió comprar después del 2003. Si hacemos un cálculo bien sencillo, una mujer de 60 años hoy, que cumplió los 18 años en 1977, comprando hasta el 2003, va solamente a adquirir 26 años de aportes. Le faltan 4. Sí. Esos 4 años faltantes de aportes los tiene que tener indefectiblemente desde el 2003 en la actualidad en cualquier fecha, como monotributo, servicio doméstico, autónomos o en relación de dependencia. Lo importante es que entre el 2003 y el 2019 haya tenido aportes en algún periodo o, por ejemplo, el fondo de desempleo. Si una persona trabajó 2 años en algún lado y después cobró el fondo de desempleo sirve para servicios, para aportes. Entonces, en eso se puede completar los 4, 5, 6 años que la ley exige.
Me detengo en la última parte de Cristian de Alessandro. Lo importante es que usted tenga 4 años de aporte real después del año 2003. No importa cómo lo haya hecho, si era monotributista, si era autónomo, si estaba en relación de dependencia o si inclusive estaba atravesando un momento difícil sin empleo y tenía entonces un fondo de desempleo. Eso también generó un aporte. Entonces, si después del 2003 usted tiene 4 años de aporte, puede comprar 26 años en donde seguramente trabajó pero estuvo en una situación ilegal, el llamado trabajo en negro, donde no realizó aportes, entre el 55 y el 2003. Esta moratoria además está abarcando un extenso grupo de mujeres que todavía no llegó a los 60 años en el 2019, pero que sí va a llegar en el 2022. Supongamos que usted está teniendo en este momento 57, 58 años, no tiene esos 4 años de aportes después del 2003. Lo que tiene que hacer es generar esos aportes entre este año y el 2022. Y llegar así entonces a lograr acceder en el 2022 a esa moratoria y comprar el resto de los años que le faltan. ¿Por qué hacemos tanto hincapié con la moratoria? Porque si no, entre los 60 y los 65, si usted no tuvo ningún año de aporte, no va a poder acceder a ningún tipo de jubilación, ni tampoco pensión. A lo que va a acceder después de los 65 años es a la PUAN, a la Pensión Universal al Adulto Mayor, con las restricciones que la PUAN tiene. Por ejemplo, es el 80% de un haber mínimo, ya no está cobrando el total. Y además, no es compatible con que usted pueda también cobrar una pensión derivada. ¿A qué me refiero? A la pensión, por ejemplo, por viudez. Quizás usted junta la PUAM y junta la pensión por viudez y logra tener un ingreso digno. Pero eso no va a pasar porque la PUAM no es compatible con la pensión por viudez, la pensión derivada. Entonces, a lo que usted debe acceder es al haber mínimo. Haga las cuentas, preste atención, es muy sencillo. Se compra antes del 2003 y usted tiene que tener 4 años de aportes después del 2003 y ahora tiene chance hasta el 2022 si le falta algún año de aporte. Pero voy a poner otro obstáculo más, no yo, sino ANSES y el gobierno. ¿Cuál es la evaluación que van a hacer entre AFIP y ANSES para que usted logre acceder a esta moratoria para las mujeres? Una evaluación socioeconómica. ¿En qué se basa esta evaluación socioeconómica? Bueno, en sus ingresos, en sus bienes, en sus gastos. Por ejemplo, lo que dice la placa, en donde les marcamos exactamente los montos, vamos a la otra placa, de los gastos que usted va a tener. Por ejemplo, no van a acceder los que ganaron más de 54.000 pesos por mes en el último año, o quienes tengan propiedades que superen los 2,5 millones de pesos, un auto que supere los 970.000 pesos y quienes presentan gastos por 80.000 pesos al año. ¿Por qué? Porque ANSES comprende, y a la AFIP también, que si usted tiene un estilo de vida y un nivel socioeconómico en donde puede manejar estos gastos, entonces no tiene que acceder a una moratoria porque pudo haber realizado en este tiempo los aportes correspondientes. Y entonces estos números son muy importantes, sobre todo el último, quienes presentan gastos de 800.000 pesos al año no van a acceder a la moratoria. Pero si usted está en una situación de vulnerabilidad, tenga en cuenta todo lo que le dije anteriormente, ¿sí? Porque con esos datos y sus nuevos aportes hasta el 2022, es muy posible que usted logre entonces acceder a esa moratoria. Y sabe siempre que en la página de Facebook, en Conexión Jubilados, puede volver a ver todas las placas que le mencionamos, todos los datos, ir pausando y escucharlo más lentamente, porque sabemos muy bien que son demasiados datos, demasiados números que a veces marean, pero intentamos hacerlo de una manera sumamente sencilla. Y ahora sí, lo prometido es deuda y vamos a estar hablando de otro tema totalmente diferente. ¿Qué pasa cuando comemos por ansiedad? ¿No le pasó a veces que está en la cocina y primero dice, para, ¿a qué vine a la cocina? Ah, ya sé, voy a picar algo, abro la heladera, no sé qué quiero comer. Veo la heladera, no me gusta nada. Salgo, compro algo, me lo como, no tenía ni hambre. Bueno, para eso entonces está Romina Santopietro. ¿Cómo está? Ella es nutricionista y nos va a informar a ver de qué se trata esto. ¿Es un trastorno de ansiedad o es simplemente ansiedad?
Un poquito de las dos cosas en realidad. Cuando hablamos de alimentación emocional, es como planteabas vos, es cuando el acto de comer no responde a la necesidad fisiológica o física, sino a las emociones. O sea, lo que comemos, la forma en que comemos o dónde comemos, tiene relación directa con lo que es el estado de ánimo de uno. A veces es por emociones negativas, comemos por aburrimiento, porque estamos solitos o por un desamor, ¿sí? Y también emociones positivas como el me lo merezco. Me doy un gusto. Me doy un gusto, exactamente. En realidad la alimentación tiene que ser un beneficio para la salud, pero también un placer, ¿no? Es un poquito de cada lado. En realidad lo importante es decir, bueno, no vayamos a buscar alimentos de manera repentina. Eso es el hambre emocional en realidad. Cuando buscamos alimentos específicos como dulces, azúcares, carbohidratos, se busca en realidad alimentos de manera rápida. Y a veces pasa que uno está en la casa y dice, ¿cómo? Porque estoy aburrido. Tal cual. No sé qué hacer y cómo. Y eso le pasa mucho al adulto mayor. Sí. O por ahí están solos y la actividad es muchas veces comer, la tele. Y eso es una complicación. Pero ¿cómo identificar ese momento? En realidad, la base en realidad es la emoción, ¿no? Sí. En realidad se debería cambiar esa situación de base, ¿no? Siempre intentar de a poquito encontrar qué es lo que me lo está provocando para encontrar, ¿no? y buscar esa solución. Tiene que ver también, y lo que siempre les recomiendo es que se hagan una lista, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que yo tengo en la heladera o con lo que tengo en la alacena. Porque no es lo mismo si yo, por ejemplo, en la cena me hago una sopa casera con verduras, le agrego huevo, le agrego queso, que si compro quizás una sopa de paquete, que en realidad no me va a aportar calorías, pero no me va a nutrir el cuerpo. Y cualquier persona que tenga más de 65 años, lo que necesita es nutrirte. Lo importante es entonces también lo que compramos, lo que tenemos a mano para comer, para picotear. Eso es no fundamental. tener a mano algo que nos va a hacer mal. Exactamente, porque es muy importante cubrir ciertos nutrientes y ciertos requerimientos en estas etapas de la vida, ¿no? Otra cosa que es fundamental es el tema del consumo de agua, ¿sí? Porque en la tercera edad la señal de sed ya casi ni aparece, disminuye mucho. Entonces, a veces el consejo de decir, bueno, lo anoto, o a la noche cuando me voy a dormir, que se pongan su vasito de agua, ¿sí? Y ya cuando se levantan a la mañana, se sientan, ya arrancan con el primero. No hay que esperar la señal de sed porque obviamente va disminuyendo esa señal. Hablaste de nutrientes. A ver, ¿cuáles serían los productos que el adulto mayor tiene que tener sí o sí en la alacena y en la heladera? Bien, a ver, me gustaría que vayan tomando nota, que se lo vayan poniendo como objetivo, ¿no? Está muy bien, claro. Y decir, bueno, a ver, tengo que cubrir el calcio. El calcio es fundamental, previene todo lo que es osteoporosis, ayuda a la contracción muscular, todo lo que es leches, quesos, ¿sí? Yogures, ¿sí? Semillitas de sésamo, almendras, que en realidad esos alimentos, todo lo que es semillitas, eso lo pueden agregar al guiso, por ejemplo, que se hicieron al mediodía. Verduras, que a veces piensan que las verduras no, y todo lo que es coles, brócoli, repollo, todo eso también tiene mucho calcio y lo pueden incorporar. Otro más es el tema de la vitamina B12. La vitamina B12 en realidad previene todo lo que es anemia, pérdida de memoria, ¿sí? Que eso sucede mucho y también se encuentra en los alimentos de origen animal, ¿sí? Como huevos. El huevo es un buen aliado, ¿sí? Que lo pueden tener por el tema de la masticación también, que les va a resultar útil, ¿sí? Y es muy fundamental que se lo vayan anotando y digan, bueno, a ver, ¿hoy qué consumí? ¿No? O que algún familiar también les vaya recordando, porque hay que cubrir nutrientes y es fundamental. Ahora, ¿en qué momento esa persona se da cuenta que está comiendo por aburrimiento, ¿no? Por ansiedad? ¿Y cómo lo maneja? ¿Hay algún tip para manejarlo? Más allá de tener los alimentos y los nutrientes que uno necesita y no irse a exceso de carbohidratos y demás. En realidad tiene que ver con la elección, que era lo que hablábamos un poquito antes. No está mal, ¿no? Un día comer un chocolate, algo que les haga bien, pero elegirlo porque tengo ganas de consumirlo y no porque lo estoy comiendo porque estoy solo y aburrido. Yo lo que les recomiendo es, si lo van a consumir, bueno, lo compran ese día. No tener quizás en casa diferentes tipos de galletitas, panes, todo ese tipo. Que mucho abuelo lo tiene para los nietos también, sí, ¿no? es verdad. Mucho abuelo cubre la cena
chocolate, galletita, viene el nieto y bueno, saca de ahí, va dando, pero va Sí, picoteando. es verdad, también. vamos picoteando. No, también el tema de las comidas, como reducen mucho y disminuyen mucho la cantidad de comidas diarias, ¿sí? A veces lo primero que hacen, como no desayunan, ¿sí? Quizás se van olvidando de que tienen que hacer la comida y van picoteando. Lo que les recomiendo es que arranquen el día con un buen desayuno, ¿sí? Con su taza de leche, con un buen trozo de queso. Entonces ahí ya van sintiendo saciedad y la saciedad hace también que no estén picoteando todo el día ese tipo de alimentos. Comenzar con una buena base, digamos. Sí, que arranquen y no el día saltear bien. comidas. No, tal cual. Que traten de hacer las 4 comidas, que traten de cenar, sí, que es lo que más cuesta en realidad. Mucho adulto mayor no quiere cenar no cena. o siente que se va a cenar muy pesado. Sí, lo que les recomiendo, y eso toda la actualización nos dice que cenar el tipo 20 horas. Aproximadamente 8 de la noche. Cenar temprano. Cenar bien temprano, sí. Sí, después que esperen 2 horas hasta acostarse, o lo que puedan, obviamente. Y que estén pendientes de estos alimentos que hablamos hoy. Agregar huevito, agregar queso, ¿sí? Última, su taza de leche. Y luego se van a dormir. Esperan esa hora por lo menos y se van a dormir, ¿no? Romina, ¿qué pasa si esto aparece de golpe? Y la persona lo ve, ¿no? Se da cuenta, o la familia se da cuenta. ¿Es una alerta? Sí, tiene que ver también mucho con hay personas que van a tener bajo peso y hay personas que tienen sobrepeso, ¿no? Esa persona quizás que está aumentado de peso tiene que ver también con un grado de ansiedad, ¿sí? Y el tema de respetar las comidas, y eso va a ser fundamental para ambos casos también. Los sentidos se pierden mucho también. Entonces el tema del agua, como te comentaba hoy, es fundamental que lo tengan en cuenta porque la señal no les va a llegar. Entonces a veces esperan a tener sed y no va a llegar. Entonces es fundamental que se anticipen a eso, que un familiar se los recuerde o que ellos se vayan anotando cuántos vasitos de agua tienen, ¿no? Eso Estaría también bueno. es importante, digo, ¿cómo Sí. puede colaborar la familia cuando está viendo que ahí hay un desorden de alimento? Creo en la planificación. En la planificación puede ser arrancando la semana, ¿no? Porque a veces todos seguramente, quizás día a día que los vayan llamando y eso a veces a todos se les complica por su día, ¿no? Laboral y lo No, que y a la tengan. persona también le molesta Tal porque cual. tiene una vida independiente, con Tal lo cual. cual es molesto. Pero digo, quizás al principio de semana o al principio de mes, ¿sí? Planificar, organizar, bueno, qué se compró, qué no se compró, ayudarlos, que vayan tomando nota, como te decía antes, para que puedan ir organizándose y que ya lo tengan todo armado previamente. ¿Sí? O sea, la clave es la planificación. Sí. Planificación en la compra y en las cosas que tiene en la heladera, en la alacena. Quizás prepararse la cena o los almuerzos y frizarlos. Sí, eso es importante. Lo pueden frizar, obviamente. En realidad ya hoy en día todo se puede frizar, hasta las verduras se pueden frizar. A su vez, los nietos, si van, los pueden ayudar a hacer algo fácil, una receta fácil. Los pueden ayudar y dejarles preparado. Y marcas también, o sea, un poquito de todo, que tengan de todo en lo que se pueda tener, ¿no? Obviamente cada uno va a depender. Este tipo de trastorno, el hambre emocional, ¿es síntoma de que a ese adulto mayor quizás le esté pasando otra cosa? La familia tendría que estar atenta porque, no sé, que podría ocultar algún tipo de depresión o se necesitaría tratarlo de otra manera. Sí, en realidad una emoción de base hay, una situación está sucediendo. Siempre el hambre emocional que tiene que ver con este hambre que es de manera repentina, que es no nos da saciedad, en realidad esta búsqueda de alimentos, en realidad el problema es la emoción de base, ¿no? Porque en realidad estamos llenando un vacío, ¿sí? Y ese vacío, el problema surge cuando se está tapando ese problema con la comida. Así que sí, puede ser por aburrimiento, porque está solo, porque no tiene ganas, porque ellos a veces nos dicen que no tienen hambre, pero me parece que tiene que ver más un poquito con las otras cosas. Muchísimas gracias, Romina. Entonces, planificar, a tener en cuenta qué se compra, qué se consume y la familia también a estar atenta. Bueno, nos vamos a ir a un muy breve corte, no los dejamos solos, los dejamos con la siguiente adivinanza. Acompáñenos porque tenemos mucha información también en el bloque que viene. Tiene cara, pero no tiene cuerpo. Tiene cara, pero no tiene cuerpo. Tiene cara, pero no tiene cuerpo. ¿Qué es? La moneda.
facilonga la adivinanza. ¿Cómo vienen las adivinanzas? Muy fáciles, ¿o no? Acá en el piso no adivinó nadie, pero seguro que ahí en sus casas ustedes pudieron adivinarla. Bueno, ya les estuvimos hablando en el comienzo del programa de la importancia de la vacunación, porque llegó el invierno y el frío se queda, lo sentimos y es sumamente importante entonces que usted preste atención en las campañas gratuitas de vacunación que PAMI realiza en todo el país, en los vacunatorios que usted tenga cerca de su casa y también en las farmacias que tienen el círculo azul y blanco que dicen PAMI. También en la página de internet de PAMI, la que están viendo ahí en el graph, www.pami.org.ar. Pueden fijarse qué centro de vacunación o farmacia tienen cerca de su domicilio. Si es menor de 65 años, debe presentar el DNI, el carnet de PAMI o la credencial, si ya la tiene a mano, y si ya la activó, recuerde lo importante que es activarla, y la receta. Pero si es mayor de 65, no tiene que presentar receta, simplemente va con su DNI y la credencial de PAMI. En los próximos domingos o en la página también de Conexión Jubilados les vamos a estar informando los diferentes centros de vacunación. Y en el interior del país, donde no hay vacunatorios durante todo el año, habrá una campaña con móviles para que usted pueda vacunarse. Por supuesto, también les estaremos informando las fechas en las que van a estar presentes en las diferentes provincias del país. Y ahora sí tenemos que dar una triste noticia que seguramente también la estuvo escuchando en la semana y recordándola, claro, cómo no recordarla. A los 83 años murió un ícono del cine erótico argentino, Isabel Sarli. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Pionera en el arte erótico, protagonista de un cine que hoy es de culto. El mundo la conocía como La Coca, luego de que Armando Bo la conociera en 1956. Desde entonces formaron una dupla que supo sellar el comienzo del cine erótico argentino. Protagonizó decenas de películas entre los años 50 y 60, siempre dirigidas por su pareja. Entre ellas se encuentran los éxitos Carne, La Leona y La Diosa Impura. Detrás de esa mujer pulposa que hacía estallar las fantasías de miles de hombres, había, según dicen los que la conocieron, una mujer tímida y con un gran componente de inocencia. ¿Cuál fue su clave? Su larga cabellera negra que se deslizaba con elegancia tapando sus pechos. Esa fue sin duda su marca registrada que supo desplegar en el cine argentino. Al principio las mujeres no iban por lo del desnudo, pero después ya todo fue cambiando y me fueron queriendo, tanto hombres como mujeres, todo, y por eso todavía existe Isabel Sarli, ¿no? Por la gente, porque si no tenés pueblo no tenés nada, amigo. ¿Qué pretende usted de mí? Eso. Recuerde que puede ingresar a nuestra página de Facebook en Conexión Jubilados. Para nosotros fue un placer hacer este programa y acompañarnos, meternos un poquito en su casa los domingos por la mañana. Seguro los estuvimos también acompañando en el desayuno. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 9:30 de la mañana, por la pantalla de Canal 9. Disfruten el domingo.